Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos la oportunidad de simular la carrera de Vitor Roque. Típico jugador brasileño que sale de Brasil, llega a Europa a un club muy grande como es el Barça, pero podríamos poner 1000 ejemplos de jugadores que han salido de Brasil y no han llegado a nada y no sabemos si este será uno de esos casos. Así que en el día de hoy tenemos la oportunidad de simular su carrera, a ver qué es lo que haría, a ver hasta dónde llegaría y quizás si tiene opciones de ganar algún día el Balón de Oro. Pues bienvenidos, como podéis estar viendo aquí tenemos a Vitor Roque. Yo ya tengo las equipaciones nuevas metidas en el juego, así que se ve un poquito como más chulo, ¿no? Pero aquí tenemos a Vitor Roque, tiene 76 de media, toda una promesa. Lo único malo es que no tiene la cara hecha. Pero no pasa nada, es su primer año en el Barça, pero sinceramente dudo mucho que vaya a jugar porque mirad la plantilla y el banquillo. Quizás pueda jugar como suplente de Lewandowski, pero se lo veo difícil, así que creo que es el momento de simular la primera temporada. Vamos a ver los números que ha tenido, vamos a ver si ha ganado algún título, porque en el Barça posiblemente sí que los gane, así que vamos a simular y nos vemos ahora. Pues ya estamos por aquí, ya hemos simulado la primera temporada y antes de nada vamos a mirar qué títulos han ganado, cuáles no, porque veo que Champions no hay porque no aparece nada. En posiciones el Barcelona ha quedado subcampeón, no ha ganado la Liga, ha quedado como segundo con 77 puntos. Y nos vamos a la Supercopa. En la Supercopa sí que la han ganado, ¿vale? Se lleva una Supercopa. En la final de la Copa del Rey tampoco está, así que no sé en dónde ha caído. Veo que no ha llegado... Ah, que hay un octavos contra el Betis. Pues muy bien. En la Champions el Barça se ha llevado la victoria. A la hora de simular no me aparecía, porque como creo que estaba en segunda división con un equipo de segunda división, así que no me aparecía, pero se llevan la Champions, o sea que el primer año títulos, good, y aquí ya no optan a más títulos, así que bueno, se llevan la Champions y la Supercopa de España. Vamos a mirar en el menú de plantilla, bueno, en la gestión, vale, vemos que sigue sin ser titular, ni siquiera está en el banquillo, así que vamos a ver si ha jugado Vitor Roque. Vale, el Barça ha cedido a Vitor Roque, entonces quiero saber cuántos partidos ha jugado. No ha jugado ningún partido. Vale, se ha ido cedido y no ha jugado nada, así que la primera temporada no le vamos a poner ningún título, porque yo creo que se ha ido cedido nada más empezar la temporada, así que esta temporada, que es la 1, estamos a 0. La verdad es que me da decepción porque pensaba que al menos iba a jugar de suplente, pero es que ni eso. Pues empezaba la segunda temporada y como podemos estar viendo, Vitor Roque fue convocado para jugar el primer amistoso, pero la verdad es que no iba a empezar muy bien porque iba a tener esta jugada, pero se la iba a robar el contrario. Vitor Roque iba a tener esta jugada en la que le filtran un pase, pero desgraciadamente la fallaba y no empezaba muy allá su primer partido. Después de fallar esta ocasión, Vitor Roque no iba a estar muy contento consigo mismo. Se sentía decepcionado, se sentía dolido, no estaba encontrando su hueco. Después de fallar una y otra ocasión, iba a acabar siendo cambiado porque no estaba en el partido. Pues después de no empezar bien la temporada, de no pintar mucho, creo que igual el Barça lo vuelve a ceder, pero lo veremos porque vamos a simular la temporada entera. Veremos a ver si se queda o no, porque ya he visto que ha tenido alguna oferta bastante grande, así que veremos a ver si el Barça lo aguanta o lo vende. De momento está con 79 de media, ha subido 3 de media en esta temporada, así que ahora veremos a ver cuál es el resultado de Vitor Roque. Bueno, pues ya estamos por aquí en la temporada 2 y la verdad es que pinta bastante bien la cosa porque mirar esto, Vitor Roque está de titular con 81 de media, o sea, ha subido 2 más, así que vamos a mirar si ha ganado algún título el Barcelona. ¿Cómo podemos estar? Oh, perdió la Liga por un punto, perdió la Liga, lástima. En la Supercopa la ganó el Madrid al Barça, en la Copa de España se la ganó el Madrid al Atlético, en la UEFA Super Cup la ganó el Barça, vale. Ahora sí tenemos un título. Vamos a seguir mirando porque en la Champions la ganó el Milan al Mónaco y nosotros caímos, supongo que en octavos, sí, contra el Aston Villa. Y creo que ya no hay nada más por aquí. Vale, pues solo ha jugado 16 partidos y ha marcado un total de 8 goles. Solo ha jugado 10 partidos en Liga, 2 en Champions y 4 en la Copa de España. A ver, supongo que hasta que no se retire Lewandowski o lo vendan, es muy difícil que llegue a jugar
porque simplemente están ellos dos delanteros sin Marc Guiu, pero supongo que hasta que no se vaya Lewandowski no tendrá la oportunidad de jugar. Estaba mirando un poco las estadísticas de Víctor Roque y es que ahora mismo tiene un valor de mercado de 38 millones y medio y tiene una cláusula de rescisión de solo 60 millones, así que es toda una ganga. Posiblemente no dure mucho en el Barcelona porque 60 millones te lo puede pagar ahora mismo cualquier equipo de la Premier, así que veremos a ver si dura mucho en el Barça. Vamos a por la temporada número 3. Pues chicos, ya hemos simulado la temporada número 3 y vamos a ver qué tal los números del Barça. Tampoco es que haya hecho mucho, pero bueno. Vamos a ver qué ha hecho el Barça y en la Liga ha quedado tercero. Muy mal, la verdad. Ha ganado la Liga el Atlético de Madrid. Vamos a ir con la Supercopa de España. Qué bueno, cayó en semifinales contra el Atlético de Madrid. En la Copa de España ganó el Madrid. El Barça se quedó en octavos. Ojo, octavos, Real Madrid-Barcelona. En la UEFA Super Cup este año no estábamos. Y en la Champions vamos a ver porque la final es Milan-Paris Saint-Germain. Nosotros hemos caído en semifinales contra el Milan. Y vamos a ver qué tal los números de Víctor Roque, porque de momento sigue como delantero titular. Vale, esta temporada sí que ha jugado bastante y es que ha jugado 47 partidos y ha hecho 21 goles. No está nada mal, porque eso quiere decir que sí que ha estado jugando, o sea que eso es una buena señal. Porque Lewandowski, como podemos estar viendo aquí, ha jugado solo 12 partidos y ha marcado solo un gol, así que Lewandowski va cuesta abajo y Víctor Roque va cuesta arriba para hacerse el delantero titular del Barcelona. Chicos, pues es hora de simular la cuarta temporada y vamos a dejar aquí a Víctor Roque con 82 de media y vamos a ver cómo nos lo encontramos. Ahora mismo tiene un valor de mercado de 69 millones y tiene una cláusula de 60 millones todavía. Veremos a ver cuánto dura en el Barça, porque con 60 millones y viendo que el valor de mercado supera a la cláusula, no sé yo si aguantará mucho aquí. Vale chicos, pues aquí estamos ante la temporada número 4 de Víctor Roque, así que vamos a ver qué tal, que veo que en Liga han quedado segundos, no ganan una Liga ni queriendo, Han quedado segundos en Liga, el Madrid le ha arrollado directamente. Vamos a mirar la Supercopa, en la que la ganó el Sevilla, la Copa de España, la ganó el Granada al Madrid, en fin. El Barcelona se quedó en 16avos. Vamos con la UEFA Super Cup, que obviamente no íbamos a estar, y con la Champions League, que la final es Real Madrid-Liverpool. Vamos a ver dónde nos quedamos. Nos quedamos en cuartos, que perdimos contra el Arsenal. Y vamos a ver los números de Víctor Roque, porque de momento vemos por aquí que está con 85 de media y ha jugado un total de 51 partidos, ha marcado 14 goles y ha dado 3 asistencias. A ver, la verdad que para ser delantero muy pocos goles, la verdad, en tantos partidos que ha jugado, pero bueno, ha marcado más goles Ferran Torres, que está de extremo, y Rafinha, que también está de extremo. Y como podemos estar viendo aquí, el Barcelona ha renovado a Víctor Roque y le ha metido una cláusula de 230 millones porque 60 me parecía muy poco. Ha subido el valor de mercado a 83 millones y medio, así que yo creo que es muy difícil ya que salga del Barcelona con esa cláusula, es muy complicado. Y una vez aquí terminada la temporada 4, vamos a ir a simular la temporada número 5 para ver qué tal le va al jugador. Uy, tenemos ahí una noticia complicada, El futuro de Roque está lejos del Barça. Veremos a ver qué pasa. Vamos a por la temporada 5. Chicos, pues ya hemos simulado la temporada número 5 y vamos a ver qué es lo que ha hecho el Barça en esta temporada. Como podemos estar viendo en Liga, han quedado terceros. Ha ganado la Liga la Real Sociedad y segundo Sevilla. El Madrid ha quedado quinto, el Madrid no juega Champions. Vamos a mirar la Supercopa. En la Supercopa se la llevó el Madrid, el Barcelona perdió contra el Madrid. En la Copa de España, tenemos un título. En la Champions no estamos en la final. Vamos a ver dónde nos quedamos. Y es que nos quedamos en los cuartos de final contra el Borussia de Dortmund. O caemos en octavos o caemos en cuartos. Y por aquí nada más, vamos a mirar las stats de Víctor Roque. Vale, parece que esta temporada sí que ha hecho algo y ha marcado 25 goles en 53 partidos y ha dado 3 asistencias. Esta temporada un poco mejor y ha subido a 87 de media. Y la temporada no iba a empezar muy bien para el Barcelona, pero sí para Víctor Roque, porque se iba a unir a las filas del Liverpool. Ahí vemos la presentación. Veremos a ver si es un paso más en su carrera o ha dado un pasito para atrás, pero de momento está súper ilusionado por llegar al Liverpool, cambiar un poco de aires y ser el delantero titular en la Premier.
Vale, chicos, tuve unos problemas de audio, se me olvidó poner el audio para grabar, así que bueno, os he dejado un mini resumen y estamos en el final de la temporada número 7. Y como podéis estar viendo a la derecha, el Liverpool está tercero, el Arsenal está segundo y primero está el City, con muy poquitos puntos por delante. Simplemente solo tiene 4 y quedan 2 jornadas, así que vamos a simular estos partidos a ver qué tal. El Liverpool sigue con la alineación que yo la dejé, así que está muy bien. Vamos a simular este primer partido y empate a 1. Vale, el City ha perdido y queda una jornada. No sé si tendrá ganado el gol a verás o no. Pero bueno, vamos a simular el último partido a ver si ocurre el milagro. Pues no ha ocurrido el milagro porque el Liverpool ha empatado a 2, así que la liga se va. El City también empató y el Arsenal no sé qué hizo al final. Bueno, hemos quedado subcampeones, chicos. Si hubiésemos ganado, estaríamos por delante del City. Vale, no, chicos, no estaríamos por delante del City porque el City estaría con 72 y nosotros con 71. O sea, tenía que perder el City y no ha perdido. Pero bueno, vamos a hacer un resumen de la temporada a ver cómo le ha ido al Liverpool porque vemos que en Liga ha quedado subcampeón. Vamos a mirar la FA Cup. En la final es un poco random, pero vale. Vamos a mirar dónde se quedó el Liverpool en la ronda número 6, cerquita de las semifinales. Vamos a mirar la Carabao Cup, que tampoco la ha ganado. Y se quedó también, bueno, esta vez se quedó en cuartos de final otra vez contra el Manchester United. En la UEFA Super Cup, obviamente, no íbamos a estar. En la Champions no la jugábamos. Sí que jugábamos la Conference League, si no recuerdo mal. Vale, chicos, lo que jugábamos era la Europa League. Y hemos caído también en semifinales contra el Bayer Leverkusen. Perdimos el global 2-3, así que esta temporada tampoco hay títulos. Se va a 0. Vamos a ver cómo ha terminado la plantilla y a ver la temporada que ha hecho Víctor Roque, que a este paso no va a ganar nada. Y como estamos viendo aquí, ha jugado 55 partidos, 30 goles y 12 asistencias. Un poquito mejor que la temporada pasada. Pero seguimos sin ganar títulos, seguimos sin ganar Champions, seguimos sin ganar copas secundarias. No ganamos nada. Fijaros lo random que es este juego, que me ha venido el Betis con 133 millones para fichar a Víctor Roque. Pero, sinceramente, ¿qué es lo que le pasa a este juego? ¿De dónde va a sacar el Betis 133 millones, por favor? Y es hora de empezar la temporada número 8 con un Víctor Roque con 90 de media, con 25 añitos y con un valor de 134 millones. Así que vamos a ver cómo termina esta temporada. Pues ya estamos en la temporada número 8 y vais a ver que ha sido otra ruina de temporada. O sea, el Liverpool ha quedado quinto. Ha ganado la Liga el City, como era normal. Vamos a ir a la FA Cup, en la que el Liverpool ha quedado en la ronda número 5 y ha perdido contra el Leicester. Vamos a ir a la Carabao Cup, que también ha quedado en la ronda 4 contra el Newcastle. Y en la Champions ha caído en octavos. O sea, no entiendo con el equipazo que tiene, la verdad, cómo quedan así. O sea, mirad qué equipo tienen, es que es una locura. Vale, chicos, tenemos cinemática. Ojo, que Víctor Roque está en el equipo de la temporada. Está en el mejor 11 de la temporada. Increíble. Es la primera vez que se lleva un título, la verdad. Y por si fuera poco, empezábamos la temporada 9 con golpe de talonario del Manchester City. Y es que se llevaban a Víctor Roque, a un grande. Por fin, con 26 años, podía tener opciones de ganar una Champions, una Premier, títulos muy top. Y ahí vemos cómo el City le daba el dorsal número 10 a Víctor Roque, con toda la confianza, dándole un dorsal muy importante al jugador para conseguir grandes logros aquí. Y vamos a hacer un resumen de la plantilla que tiene el City porque Haaland no está. Por eso yo creo que han fichado a Víctor Roque y en el banquillo tampoco tienen gran cosa. O sea, es decir, Koundé, Hermoso. O sea, no tienen un equipo muy top. Tiene a Echeverri, tiene a Pedri, Rodrigo y Víctor Roque lo más destacado. Guardiola lateral izquierdo y Koundé, pero fuera de eso la verdad que no tienen nada más. No entiendo cómo consiguen tantos títulos. Así que es momento de simular la temporada 8, a ver qué tal le va aquí, a ver si consigue algún título por fin, algún título grande, porque hasta ahora no ha conseguido nada del otro mundo. Así que vamos a simular y nos vemos a final de temporada. Chicos, pues oficialmente lo de Víctor Roque ya es que es de ser gafe, pero gafe. Vais a ver los resultados del City. En Liga han quedado cuartos. O sea, increíble. En Liga, cuartos. Vamos a mirar la Community Shield, porque ellos jugaban la final al haber ganado la Liga. Bueno, mira, al menos se han llevado un trofeo. En la FA Cup
vamos a ver, llegaron a semifinales y perdieron contra el Chelsea, que está en la final y se la llevó. En la Carabao Cup llegaron hasta cuartos y les eliminó el West Ham en penaltis. Y en la Champions, no sé si juegan la UEFA Super Cup, creo que no. No. En la Champions llegaron hasta cuartos y venció el PSG en penaltis también. Ha perdido 2 competiciones en penaltis. Y en la liga no ha hecho malos números, porque la verdad que hasta ahora creo que ha sido una de sus mejores temporadas en cuanto al olfato goleador. Y es que además ha acabado empatado a goles con Rodrigo. Y vamos a mirar los goleadores de la Premier, porque al tener 20 goles igual está en el top de goleadores. Pues chicos, ha quedado en el puesto número 6 con 20 goles porque han empatado a 21 goles 4 jugadores. Yo no sé si en caso de que esto pasase en la vida real, la bota de oro se reparte entre 4. Y chicos, hemos llegado a la temporada número 9, a la penúltima, así que voy a simular, no creo que pase nada fuera de lo normal, pero vamos a simular, nos vemos aquí cuando termine la temporada número 9, a ver si por fin ha conseguido algo. Y chicos, ya nos están haciendo spoiler, así que vamos a ver qué tal le ha ido la temporada al City. Es que ha perdido la liga, ha quedado segundo con 73 puntos y 78 el Liverpool. Vamos a mirar la FA Cup porque he visto que la ha ganado el West Ham y nos eliminó a nosotros el West Ham en semifinales. Vamos a mirar la Carabao Cup, que llegamos a la final y perdimos contra el Liverpool en penaltis. En la Champions tampoco estamos por aquí, no se nos ve. Supongo que... no me lo puedo creer que no pasamos ni de la fase de grupos contra el Gen, contra el Mönchengladbach y contra el Lech Poznan. ¿Qué es esto? Y luego es que sí, en números está muy bien lo que hace, porque en 61 partidos, 21 goles, está muy bien. Pero ¿dónde están los títulos? Atención, porque hemos llegado a la última jornada, a la última temporada, y es que ya me han hecho spoiler, pero vamos a ver un par de cosas, porque es que el City está en la final de la FA Cup, pero antes de jugarla vamos a ver qué tal le ha ido en la Liga, por ejemplo. Vamos a la Premier, y en la Premier han quedado segundos. Madre mía, ¿os acordáis que el Liverpool no ganaba nada cuando estaba Víctor Roque? Bueno, pues ahora lleva 2 Premier seguidas. En la FA Cup estamos en la final, en la Carabao Cup la ha ganado el Liverpool, nosotros llegamos hasta la ronda número 4 otra vez contra el Manchester United, nada más hago que perder con el Manchester United. Vamos a la Champions, porque la Champions han llegado a la final Paris Saint-Germain y Milan, y nosotros estuvimos hasta cuartos de final que nos eliminó la Roma, y solo nos queda ver la final de la FA Cup. Vamos a simularlo, a ver cómo le va al City, espero que la puedan ganar, porque sería... al menos importante irnos con un título chulo. Simulamos partido y perdemos también. Gol de Víctor Roque, pero en el 95 la prórroga ha marcado Sergio Gómez y se lleva la copa el United. Pues esta temporada acaba como el máximo goleador del equipo con 58 partidos jugados, 34 goles y 15 asistencias, pero la verdad que muy pocos títulos a la espalda. Y después de haber simulado la carrera de Víctor Roque, en la que ha sido nefasta y espero que en la vida real no le vaya así, por favor, vamos a ver las estadísticas que ha tenido. Ha jugado un total de 450 goles, consiguiendo un total de 210 goles. Y haciéndose 68 asistencias en 10 temporadas. Y a nivel de títulos la verdad que ha sido bastante pobre, porque solo se ha llevado 3 títulos, que son una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y la Community Shield. Ya está, solo es. La verdad es que Agujetas no tendrá de levantar títulos porque no ha hecho nada. Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo simulador de jugador vais a flipar con lo que se viene. Si queréis verlo, no te olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita para que te avise de los vídeos y nos vemos en el próximo.